Ando en busca de una paila de cobre para saber cómo la hacían. Creo que sé dónde puedo averiguarlo. Nos dirigimos a Coya, hacia la cordillera de Machalí. Coya fue durante muchos años un lugar donde la actividad minera se instaló. Durante el siglo XX se produce el auge del cobre en Chile. Se instala el complejo mineral del Teniente, que fue vendido en 1905 a la Braden Cooper por los propietarios del fondo de la compañía, herencia de la familia Toro y Zambrano. Con el tiempo se instaló una central hidroeléctrica y diversas instalaciones básicas para empleados, llegando a albergar a más de 1000 personas. En mi recorrido me encontré a Juan Carlos Orellana, artesano en cobre. ¿Por qué decidiste trabajar en cobre, Juan Carlos? Hola Rayen, un gusto conocerte. Yo empecé a hacer artesanía un poco tarde, pero cuando vi yo trabajar a un maestro que fue un Raúl Sellery, una eminencia en la época de los 90, 80, cómo se transformaba una lámina plana en una olla, en una tetera, en una paila, en una copa, me transformó, me dije, aquí está la mía, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y como decía el profesor, el cobre te da posibilidades infinitas, desde hacer desde un anillo hasta una escultura. La artesanía en cobre es un área que se está perdiendo, en este caso el cobre martillado. Si encontraste alguna pailita por ahí, debería ser como una reliquia, deberías guardarla. Hay muy pocos lugares donde se martilla el cobre, se hacen pailitas, se hacen palmatorias, una serie de objetos que provienen del tiempo de la colonia, o sea que tienen mucha historia. La técnica se ha ido transmitiendo de generación en generación. Hay una escuela de orfebrería en Coya, pero se dedica más que nada a la joyería en cobre. O sea que no es lo mismo que la artesanía martillada de gran volumen o de gran trabajo. La orfebrería se instaló con la creación de la escuela de orfebre, que le dieron un perfil de joyería, pero en realidad no es. O sea, porque la orfebrería trabaja con metales nobles. Y los metales nobles no está incluido el cobre. En Chile no hubo por ejemplo, un pueblo que se dedicara al martillado al cobre, o grupos grandes, aislados. Había un artesano, por ejemplo, en Doñihue, que hacía alambique. Había otro aquí en Rancagua que hacía pailas para venderle a la gente. Y había otro por Santiago y así. Pero como artesanía propiamente tal costó para que fuera masivo. Como veo actualmente yo la proyección de la artesanía en cobre en peligro de extinción, porque no habemos más de 10 maestros a nivel nacional. Hay mucha gente que de repente hace talleres y quiere aprender, pero hay que tener vocación y hay que tener perseverancia. Juan Carlos utiliza diferentes herramientas y técnicas para dar vida al cobre. Le preguntamos cómo trabaja la artesanía. Tengo que hacer un dibujo en un cuaderno, después llevarlo a una lámina, tomar las medidas con una regla y un compás y cortar con una tijera por acá. Yo lo golpeo esto sobre un tronco en la realidad, y muchos golpes y va agarrando la forma de un plato. Lo coloco en una bola de hierro y con el martillo le doy. Después lo caliento con el soplete y lo enfrío en agua y después lo golpeo de nuevo. Tac, tac, tac. Y este proceso que te estaba enseñando se llama martillado. Y el martillado es la base para las series de objetos que uno puede hacer. Mira, dentro de la artesanía en cobre se ocupan varias técnicas, por ejemplo el grabado al ácido. Esta es una imagen de un cuenco indígena de acá de la zona, en que yo pinté los motivos con una pintura asfáltica, impermeable al ácido, y después lo coloqué y cubrí de ácido el interior y lo dejé depositado ahí. El ácido empieza a comerse el cobre y respetando la pintura. O sea que yo puedo pintar cualquier motivo y relleno esto con ácido y queda sobre relieve el motivo que pinté. La otra técnica que te puedo mostrar es el esmaltado.
Es una técnica que toma sustancias como tienen que ver con el vidrio, que es el esmalte, que es un derivado del vidrio, que está molido y que tiene pigmentos, y que se aplica sobre el cobre y con un soplete se calienta al rojo y ese vidrio se funde sobre el metal y queda impregnado, como cristalizado sobre el metal y adquiere los colores que tú le diste. Acá tenemos otra técnica que se llama cincelado, que significa darle volumen al cobre a través de golpes de cincel. En este caso es una motivación indígena en que lo trabajé desde el interior hacia afuera, sacándole volumen con elementos y otras sustancias como puede ser la brea, que la metía dentro del jarrito para poder delinear por el fuera las formas de la cara. A veces son aplicaciones mixtas de técnicas. Yo podría grabar una parte y colocar esmalte entre medio para aprovechar los bajos relieves y sería una pieza espectacular. Se puede usar el alambre, yo puedo hacer un tipo filigrana, puedo hacer un anillo y a la vez el cobre se puede trabajar con textura, ya sea de martillo o de cincel y hacer contrastes en la forma. Por ejemplo, acá hay un rescate de una técnica antigua que es el traslapado, que es la unión de láminas a través de un endiantado y que después se martilla y se sella a golpe. Y a la vez tiene otra técnica complementaria, auxiliar, que es el estañado, para evitar que se oxide el cobre con el líquido que tiene adentro. Pero Juan Carlos nos tenía una gran sorpresa. Mira, a partir del 2012, en un proyecto que hice que tenía que ver con la contaminación de este río que tengo al lado, el río Cachapual, y en esas investigaciones supe que existían las diatomeas, que son microalgas unicelulares, y bueno, me llamó la atención y empecé a investigar. Dejé más de lado lo tradicional y empecé a buscar la combinación de artesanía y ciencia. Considero que la artesanía es una herramienta para la educación, para concientizar y visibilizar esos mundos invisibles para el común de las personas. En mis exposiciones o en las ferias que llevo en microscopio yo hablo de foraminíferos y radiolarios. Y eso a través de la artesanía es algo mágico, que yo esté metido con la ciencia y que en algún momento mis piezas estuvieron en una exposición en París o mis piezas fueron a China por haberme metido con el microscopio. Yo creo que es un regalo muy grande. Estoy emocionada por la oportunidad de ver una pieza de cobre creada por Juan Carlos en una exposición internacional. De ese proyecto hice una exposición. Yo, como una persona común sin tener conocimiento científico, ver la explosión de vida que hay en una gotita de agua es un regalo. Una película de todas las dimensiones posibles. Bueno, ha sido un gusto, un placer y espero tenerte por aquí en mi taller muy pronto. Esta experiencia en Coya ha sido maravillosa. He aprendido tanto sobre el cobre y la artesanía que quiero compartirlo con todos los niños. Hoy descubrí el fascinante mundo de la artesanía en cobre Coya. Ojalá que más gente se motive a aprender y este antiguo oficio no desaparezca. Es importante valorar y preservar nuestras tradiciones. ¡Cuidemos el cobre!